Fabiola Moreno Varela, candidata a jueza federal laboral. Bienvenida a las videocharlas de CIEJUV. Muchas gracias, Marco. Gracias por la invitación, por la oportunidad que nos das de platicar ahí con tu auditorio en estas videocharlas y exponer quiénes somos y nuestra trayectoria y nuestras propuestas. Gracias. No, gracias a ti. Me llama la atención tu perfil porque vas para jueza laboral, ¿no? Entonces, Sí, ahora que hay jueces especializados en esta elección, porque la gente va a votar por jueces mixtos, jueces laborales y jueces penales, ¿no? En tu caso, para jueza laboral. Si nos quieres platicar un poco sobre ti, quién eres, tu nombre completo, cómo estás en la boleta, y háblanos de tu trayectoria, de tu formación, Fabiola. claro, claro que sí, Marco. Pues mi nombre completo, Fabiola Moreno Varela. Yo voy a aparecer en la boleta de jueces y juezas de distrito, que es de color amarillo, con el número 03. Ahí me podrán encontrar del lado izquierdo de la boleta. Ahí voy a aparecer. Ahí va a venir también por qué poderes está postulado cada candidato. También en mi caso, como me pueden identificar fácilmente, es que soy la única candidata, no únicamente mujer, pero hay otros contendientes, también hombres, pero nada más están postulados por un solo poder. En el caso de una servidora aparecen los tres poderes de la Unión, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces eso también es un distintivo con el que me pueden identificar y pues es la verdad un gran logro para mí haber contendido en los tres comités de evaluación y que los tres me hayan seleccionado para aparecer como candidata a este cargo. Sí, los que no estamos un poco empapados en la materia sabemos que hace poco desaparecieron las juntas y la función de la justicia laboral la absorbe el Poder Judicial en materia federal. Sí, sí, así es, Marco. Fíjate que a raíz de la reforma del 2019, Okay. a la reforma laboral, desaparecen las juntas precisamente para ya nada más quedarse a llevar únicamente los asuntos que se están tramitando, que en la actualidad sigue todavía, pero ya a partir de noviembre del 2019, pues ya retoman los asuntos, ya los nuevos tribunales laborales, tanto locales como federales, y ahí es donde ya se está llevando, impartiendo toda la justicia laboral. Lo que hacían las juntas, ahora lo hacen los tribunales laborales a nivel federal y local. Y efectivamente, pues las juntas fueron en su momento, por muchos años, los tribunales laborales, donde se impartía pues la justicia laboral. Y eso es lo que trajo esta nueva reforma. Trajo cosas también positivas en ese sentido. Se agilizaron más muchos procesos, Okay. se aperturó más como la facultad de los que nosotros, yo que estuve en la Junta, que desempeñé el cargo de presidenta durante varios años, ahí en la Junta Local de aquí de Aguascalientes, pues no teníamos a lo mejor también tanta facultad para hacer muchas cosas y ahora se ha reformado mucho en materia laboral, ha habido muchas reformas en donde se le da al juez la facultad de allegarse de muchas pruebas sin que las partes las ofrezcan, de intervenir un poco más, de indagar un poco más y la verdad ha habido cosas muy positivas para la materia laboral. Sí, mira, bueno, yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo en mi formación pues una maestría en Derecho Procesal Laboral, tengo también una especialidad por la Escuela Federal de Formación Judicial en Justicia Laboral, en Derecho del Trabajo, Justicia Laboral, y también tengo formación como mediadora y conciliadora. Estoy certificada por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Entonces, pues la conciliación es una parte fundamental del sistema de justicia laboral. Sí. La verdad, muchos asuntos se arreglan vía conciliación. Todos los años que estuve en la Junta, yo duré 17 años en la Junta Local, trabajando en la Junta Local. Ingresé en el año 2005, empecé en el área de convenios y finiquitos, ahí revisando todos los convenios de terminación laboral, su aprobación, que pues todas las cláusulas fueran conforme a derecho, sí, y dándole como el seguimiento al cumplimiento de los convenios hasta su archivo o bien su ejecución en caso de incumplimiento. Ya después hubo la oportunidad de contender para un espacio en una junta especial, que ahí sí ya era la función más jurisdiccional, ya era llevar audiencias, ya más bien pues ya valorar las pruebas, acordar, ya desahogar pruebas, ya más propiamente el proceso laboral, y pues ahí aprendí muchísimo. Toda mi formación, ahora sí que la experiencia la tomé de ahí, y posteriormente se presentó la oportunidad de que se quedó vacante la presidencia de la Junta Especial en donde estaba como secretaria de acuerdos y pues se me dio la oportunidad de poder ser presidenta de la Junta Especial número 2.
Y Ok. ahí estuve hasta el 2022. Del 2011 al 2022, 11 años de presidenta. No, pues muchísimos años de... Muchísimos años. Y ahora, pues que cambia el Todo el sistema. sistema, contiendes para un cargo de jueza en el Poder Judicial Federal aquí por Aguascalientes. Sí. Fabiola, quiero que nos hables un poquito de esa parte, o sea, esa experiencia que tienes en materia laboral, ¿cómo para ti se vuelve ahora una herramienta frente pues, a las elecciones? Sí, claro. Sí, pues es una fortaleza para mí haber tenido toda esa experiencia de tantos años en la impartición de justicia laboral, porque pues precisamente como lo comenté hace un momento, las juntas eran los tribunales laborales que son ahora, pero era pues ahora sí que los juzgados en materia laboral, ahí es donde se impartió pues la justicia laboral durante muchísimos años. Entonces pues toda esa experiencia me da las herramientas necesarias y todo el conocimiento para ahora poder contender para este cargo. Y he estado actualizándome desde que igual cambió la reforma, ya han cambiado tantas cosas, ya han salido tantos criterios y tantas reformas nuevas en la materia. He estado siempre actualizándome en cursos, me gusta mucho estudiar, entonces es una ventaja también que estoy siempre tratando de estar actualizada y profesionalizándome en la materia cada día para siempre estar empapada, porque me gusta muchísimo la materia laboral, es mi pasión. Es tu pasión. Es mi pasión. Sí, ahora, la materia laboral es muy sui generis en el derecho. Es, no quiero decir complicada, pero sí es muy especializada. Sí. Hay muchos principios que están en juego ahí, tanto pues, a favor del trabajador como en materia procesal, ahora una función más proactiva de los jueces. Esa parte de la especialización de los juzgados especiales en materia, ¿cómo lo concibes tú frente a la sociedad? O sea, frente a una responsabilidad también, pues a lo mejor un poco transformadora del juzgador de cambiar las condiciones de desigualdad o las condiciones de vulnerabilidad que se enfrentan en el día a día. Sí, claro, yo creo que pues es una materia muy importante porque es el derecho al trabajo, o sea, es prácticamente todos somos trabajadores en este Sí, país, claro. entonces es muy importante, es una función bastante primordial en la sociedad y yo creo que pues un juez es un cargo de mucha responsabilidad, es un agente de cambio para, pues tienes que impulsar este respeto a los derechos laborales y a los derechos humanos y que va ligado con todo esto ahora de pues juzgar con perspectivas de género, con grupos, tratar con grupos vulnerables, como pueden ser adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces cada vez se va abriendo mucho amplificando mucho todo el escenario y pues es una gran responsabilidad que pues estoy dispuesta a asumir pues con mucha ética, con mucha honestidad y con mucho trabajo para poder dar un servicio de calidad a la ciudadanía en la impartición de justicia laboral. Ok. Normalmente la justicia laboral tiene estigmas también, ¿no? O sea, tanto del trabajador como por parte del patrón. Luego los trabajadores sienten pues, que no se les ayuda lo que se les tiene que ayudar, que se les obliga mucho a conciliar, pues, que no están recibiendo lo que merecen, ¿no? Pero por otro lado, los patrones también sienten lo mismo. Sienten que la justicia laboral es un uso utilitarista del derecho a favor del trabajador, que pues, muchas veces hay trabajadores que abusan de las empresas a través de los medios de justicia laboral. ¿Tú cómo modulas esa parte? O sea, sabemos que las normas de derecho laboral son normas de derecho social, Claro. de tipo colectivo, que protegen a una clase vulnerable, ¿no? Que son los trabajadores. México de los primeros países que le entra a la justicia laboral, que determina que los trabajadores son un sector vulnerable y hay normas protectoras. Pero a la vez, pues está el mercado, está la economía, está la empresa. ¿Cómo modulas eso en la labor de resolver un conflicto en materia laboral? Sí, pues hay que siempre tener ese equilibrio y ser muy objetivo al momento de resolver los asuntos, de estudiar los casos, cada caso en particular,
qué es lo que te está exponiendo el trabajador, el patrón, porque yo sí siempre he sido de la idea de que sí hay mucha queja, como bien tú dices, de que es que las normas protectoras del trabajo pues se inclinan mucho hacia el trabajador y siempre dejan como más en estado de indefensión a las empresas, a los patrones, pero yo creo que aquí es buscar ese punto de equilibrio. Y fíjate que en estos casos, por ejemplo, en lo que es la conciliación, ahora en el nuevo sistema de justicia laboral obligan a las partes a pasar por el proceso conciliatorio. Antes no, eso era hasta que se llegaba a la primera audiencia, la audiencia inicial, ahí conciliamos y en cada audiencia se conciliaba. Incluso ahí en la Junta teníamos las prácticas también de que si alguna de las partes quería o solicitaba alguna comparecencia con el patrón y queremos platicar, aunque no se haya llegado a la audiencia, lo hacíamos también, siempre con el afán de que las personas pues pudieran tener ese espacio y pudieran arreglar su conflicto sin tener que esperar a que saliera el laudo, antes que eran los laudos, ahora ya son las sentencias laborales. Pero sí hay que tener yo creo que ese equilibrio y esa objetividad de siempre ver hacia dónde se inclina la balanza dependiendo de cómo se hayan presentado las pruebas, los hechos, cómo sucedieron las cosas, en qué contexto, sin que la otra parte se sienta como en ese desequilibrio de poder, de que sí es como un punto muy fino en que no sientan que se le está dando preferencia a una u otra parte. Sí, porque sí hay desequilibrios de poder raros que influyen ahí en materia laboral. Por ejemplo, el trabajador pues siempre va a estar necesitado de trabajo y de recursos. Claro. Y por otro lado, la empresa está necesitada de personal, pero de personal con el que pueda contar, ¿no? Entonces es ahí modular también, ¿no? Y también pues como sociedad irnos educando a que las empresas tienen que cumplir muchos requisitos Sí, para poderse bastante. defender. ¿Crees que hoy en día es complicado defenderse como empresa en materia laboral? No, creo que incluso quizá a lo mejor no sé si decir si más sencillo o no, pero no lo considero que sea más complicado. Yo creo que sí hay muchas herramientas siempre y cuando los patrones pues también cumplan su parte en cuestión de materia laboral, porque luego hay veces que no tienen a lo mejor en orden Claro. todo lo que es pues el contrato de trabajo, sus listas de asistencia, todos sus recibos de nómina, todo lo que se requiere tener para poder tener todo en orden y en regla para una buena defensa en un dado caso que lo lleguen a necesitar. Pero yo creo que no, yo creo que sí hay igualdad de condiciones para poder defenderse. Aquí todo radica en que sí tengan como en orden Todo el cumplimiento que todo el exigen las cumplimiento, normas laborales. exactamente, cumplimiento de las cuotas obrero patronales ante IMSS, Infonavit. Entonces, eso es Sí. muy importante para que puedan tener una buena defensa y decir, ¿sabes qué? Pues yo tenía cumplí. todo en regla, yo cumplí, y ya pues ver más bien la situación de fondo en cuanto a cómo se dio el despido, si realmente fue un despido o no. Para poder entrar como dice al fondo, ¿no? Exactamente, Sí. ya para entrar Sí, más pues al es fondo. importante que las empresas también sepan que pues, necesitan estar al 100, porque luego Claro, en México no hay esa cultura y en Aguascalientes menos, ¿no? sí. O sea, en Aguascalientes las empresas no, ni siquiera tienen listas de asistencia, entonces, Sí, como que se acostumbran a, pues así, y a veces hasta en efectivo nada más, pero ni un recibo. Oiga, pero entonces, ¿cómo compruebas que le pagaste su sueldo o que no le sí, debes las vacaciones y todo esto? Entonces sí es muy importante tener todo en regla, todos sus recibos de nómina, sus listas de asistencia, los contratos de sí, trabajo, todo sí, pues en es lo que como tienes que lo hacer, o sea, marca la ley. conocer exactamente qué te exigen las normas laborales y tener Exacto. un cumplimiento general. Sí, asesorarse debidamente con algún abogado laboralista que les pueda indicar cómo llevar todo en regla y igual pues ya con eso están creo que del otro Están lado bien protegidos. protegidos. Ok. Sí. Fabiola, también, ¿cómo ves tú la justicia laboral en México, no? O sea, vemos que en otras materias, como por ejemplo en la penal, México está muy mal. Si vemos estadísticas de fiscalías, si vemos estadísticas de juzgados en materia penal, creo que arriba del 95% de las personas que sufren un delito no denuncian. Entonces, Sí. eso es Es terrible, pésimo, ¿no? es Y aún terrible. así las fiscalías están llenas. Entonces, pero la materia laboral, ¿cómo la ves? ¿Cómo la sientes tú en México? Fíjate que la veo bien, siento que ha mejorado con esta reforma porque precisamente, reiterando nuevamente la cuestión de la conciliación, creo que es muy benéfica el hecho de que se hayan aperturado estos centros de conciliación federales y locales en donde tienen que pasar los trabajadores por esta Sí, instancia previo a demandar.
porque antes pues solo se metía la demanda y ya te esperabas a que te agendaran tu fecha de audiencia, y hasta ese entonces se hacía la conciliación, la primera conciliación, y de ahí pues ya las demás, las subsecuentes que tuvieran lugar. Pero en este caso, como te obliga ya Sí, la sí, ley, incluso es un es un, requisito procesal, es ¿no? un requisito procesal para poder presentar tu demanda ante el tribunal, porque tienes que adjuntar tu constancia de no conciliación. Entonces, Sí. en caso que no hubo, pues se presenta lógicamente la demanda, pues no hubo conciliación, pero sí te piden la constancia. ¿Y sí concilia cada vez más Mucho, trabajador y patrón? Sí. sí hay mucha conciliación. La verdad es que sí ha habido muy buena respuesta con eso, y pues bueno, yo les sigo apostando mucho a esas herramientas. Claro, en materia laboral es la conciliación, aunque yo tengo la formación también de mediación que se utiliza de Sí. manera diferente, porque en la conciliación pues se dan propuestas, se interviene un poquito más que el mediador, que sí nada más como que facilita solo la comunicación entre las dos partes, sin dar propuestas en sí, sino que las partes son quienes buscan como su solución. Y aquí como conciliadores pues sí puedes dar propuestas, decir, mire, pues si ves que no se ponen de acuerdo, les puedes hacer alguna sugerencia, a diferencia del mediador, pero van muy ligadas, van muy de la mano, y pues sí se desarrollan herramientas muy interesantes en las dos, la manera de preguntar, de acercarte a las partes, de brindarles como esa confianza, se sienten como acompañadas, escuchadas, y eso les ayuda mucho como a que fluya bien toda la conversación, el diálogo entre las partes, y la verdad es que sí es muy satisfactorio porque se arreglan muchos asuntos por esa vía. Sí, fíjate. Muchos. Luego uno como abogado tiene la formación muy confrontativa. O sea, Sí. como abogados, y a lo mejor la sociedad también tiene una formación muy confrontativa. De hecho, yo me acuerdo que en la universidad las clases que más me aburrían eran las de mediación. Sí. Yo decía, a mí para qué me enseñan eso, a mí enséñenme cómo pelearme y cómo ganar el Yo quiero asunto, litigar. quiero litigar. Pero fíjate que ahora que hablas de la conciliación, de cómo se utiliza como una herramienta en materia laboral, es toda una ciencia, ¿no? La verdad, Es sí. toda una ciencia, y tú tienes la preparación La en conciliación y en preparación, mediación. exactamente. Entonces, pues desde que estaba en la Junta, pues aplicábamos todas estas herramientas. Yo desde el 2014 comencé a formarme en mediación en el Poder Judicial del Estado, y obtuve la certificación en ese año. Después, posteriormente, ya hubo algunos cursos de refrendo, porque hay que estarse refrendando cada año con horas de capacitación, y en ese tiempo, pues por cuestiones laborales ya no pude refrendarlo, y en el 2017 volví a obtener la certificación, y desde entonces estoy Sí. cada año refrendándola, pero ya la preparación viene pues desde el 2014, y ya el refrendo cada año y de manera ininterrumpida desde el 2017. Y pues sí, nos exigen ciertas horas de capacitación y en la materia, y en la mediación, en todas las materias, familiar, penal, conciliación, en laboral, en todas las materias. Entonces sí es muy enriquecedor, es muy bonita la mediación, la verdad. Es una de mis pasiones también, y porque va obviamente también muy ligada a Muy la ligada. materia laboral, muy ligada porque es mucha cercanía con la gente. Sí. Entonces yo realmente, por ejemplo, ahora que se habla tanto de una justicia cercana a las personas, yo estoy acostumbrada a eso porque pues obviamente practico mucho la conciliación y esta cercanía, y además en la Junta siempre fuimos como de puertas abiertas. Ok. No sé si tú En la recuerdes cuando presidencia. sí, siempre fuimos, no eran como privados cerrados, sino de Sí. que pues todas las personas, tanto litigantes como los trabajadores, incluso quienes no tenían algún asunto llevándose ahí, llegaban de repente ahí en el pasillo y a preguntar alguna duda o alguna situación que estuvieran pasando en conflicto en sus trabajos, y se les orientaba. Entonces siempre como que yo estoy muy acostumbrada a esa cercanía con las personas y a la atención al público. Excelente. Entonces eso me facilita mucho también poder decir que pues no, estoy acostumbrada a eso, a recibir a las personas, a platicar con ellas, a tener esta escucha activa que se me da. Además también como que tengo ese don de escuchar y de ser cercana con las personas. Entonces eso me da mucha facilidad, o estas herramientas para pues este derecho que digo en todo se ocupa, pero que es como tan crucial, Sí. tan importante como pues un derecho social, como lo comentamos, pues es muy de mucha sensibilidad. Sí, es de mucha sensibilidad Sí, justamente, porque estás en la materia general de donde se intervienen derechos humanos, tienes cierta sensibilidad y tienes que aprender a distinguir casos donde están involucrados
bienes o intereses colectivos o sociales, pero aquí directamente en todos los casos, Exacto. ya sea contra un patrón o contra el seguro social o lo que tiene que ser, siempre está involucrado esa parte social, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿qué otros Sí. problemas vislumbras en la justicia laboral? ¿Crees que hace falta algo, alguna reforma, alguna visión distinta de los jueces, además de esa parte conciliadora? Conciliadora. Pues sí, esta parte de ser, como que la gente se sienta más acompañada, porque de cualquier forma, aunque, o sea, que todo el tribunal tenga como ese chip de que Ok, todos tengan esa disposición de ser cercanos a la gente, de dar como siempre un buen trato, una sonrisa, como que siempre sí, un buen recibimiento a todas las personas litigantes y a quien quiera asistir allá al tribunal. Yo creo que a lo mejor a veces eso falta, quizá en los juzgados, y digo en la Junta también, en la experiencia, estamos luego a veces tan metidos en el trabajo, tan pues estresados en parte, porque era una audiencia tras sí, otra, entonces ya llega un momento en que a veces está saturado y yo creo que lo que se requiere es precisamente eso, como que reflejar esa parte humana que todos tenemos para dar esa calidez a las personas, que también que no sientan así como muy frío, que si bien es un lugar en donde pues vas y atiendes, tienes un problema, tienes un conflicto, pues que te sea lo más leve posible, que sí, te sientas pues de alguna manera así acompañado, escuchado, o sea, como bien recibido, como cobijado y que digas, bueno, te sientas seguro del lugar en donde sí, estás, sino que como apartado o con miedo, ¿verdad? De, ay, aquí qué me van a decir sí, o que no sabes ni a dónde dirigirte o te da miedo preguntar porque a lo mejor ves malas caras o que ves que todo el mundo esté sí. corriendo, trabajando y estresado. Entonces Sí, yo porque creo que incluso hay defensores, ¿no? O sea, creo que hay hay defensores en defensores. nuestro trabajo y pues siempre con mucha vocación de servicio. Yo pues también es una de las motivaciones, una de las razones por las que me postulo, no solamente el amor y la pasión por la materia laboral, porque pues tantos años ahí Sí, lo avalan, pero pues sí mi vocación de servir también, porque pues también eso es muy, muy importante, que si tengas esa vocación de servicio, ser servidor público, porque quizá no toda la gente le gusta esa parte, es como sí, todo, exacto. pero eso es esencial, pues que se tenga esta vocación Esta de vocación servicio y de servicio. pues, de esta cercanía con la gente, porque como servidor público, de alguna manera siempre tienes que tener Claro. esa cercanía con el usuario, con el ciudadano. Sí, me interesa esa parte de que conserves la comunicación con la gente, ¿no? En caso de que lleguemos a ver a la jueza Fabiola, sepan que pues, vas a seguir informando, vas a seguir diciéndoles de forma general qué derechos tienen, qué requisitos tienen, tanto a trabajadores como a patrones, ¿no? Sí, Como a empresas que también hay mucho desconocimiento y te digo que si en México de por sí hay desconocimiento, empresas muy grandes como Nissan tal vez cumplan todas las normas en materia laboral, pero de ahí en fuera las empresas más pequeñas, los pequeños empresarios, es donde empieza a lo hay mejor problemas. Sí, a haber más desinformación de qué sí, es lo correcto, qué me falta, qué es lo que tengo que hacer. Yo creo que sí también, y sería obviamente, como comentas, para los dos rubros, tanto el empresario, el patrón, como el trabajador, que sea como de una manera integral para que se despejen dudas tanto a trabajadores como a patrones, porque pues los dos son las dos partes esenciales en un litigio sí, laboral. Entonces, también si queremos tener una buena cultura de trabajo, de respeto a los derechos humanos y reducir las cargas de trabajo en los tribunales, pues es muy importante transmitirles esta información para que ellos sepan, los trabajadores, cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones como trabajadores. Igualmente las empresas, qué es lo que tienen que tener en regla para no tener ningún problema, sí, qué es lo que tienen que hacer en caso de que de si tienen que dar de baja a algún trabajador, qué es lo que le toca, o sea, pagarle lo que le toca por ley. Y muchas veces hay todo este desconocimiento y es donde vienen todos los conflictos y se empieza a sí. saturar el sistema. Sí, porque no todos son transnacionales, o sea, No, en México muchos de los patrones son pequeños, casi son autoempleos, sí, que pones un puesto en la calle o pones un negocio chiquito, tienes una persona que te ayuda y por ley ya es tu trabajador, o sea, ya claro. tiene que tener seguro social, tiene que tener pues, todos los requisitos. Estaría bueno que continuara esa labor informativa, creo que es necesario y sí se necesita mucho en la sociedad.
Aun y cuando se perciba que hay una cultura de que el trabajador sabe que puede ir a demandar, creo que falta también muchos aspectos que se pueden ir perfeccionando, ¿no? Ir puliendo para que pues, el sistema de justicia mejore, se desahogue también más y las personas solucionen sus conflictos. Sí. Porque independientemente de que se pueda dar una resolución pronta a los asuntos, que es precisamente, pues esa es una de las propuestas, es una de las intenciones, acelerar más la justicia, acercándolos desde luego a la conciliación, pero si no se llega a una conciliación, pues que la justicia laboral pues sea pronta y expedita, como tiene que ser. Sin embargo, pues yo creo que sí es muy importante dar esta información para que todo esto mejore, tanto el sistema de justicia como los conflictos entre los patrones y los trabajadores, Sí. ¿no? Porque también es muy satisfactorio que a veces se arreglan entre ellos en la vía de la conciliación y también prevalecen unas buenas relaciones personales entre ellos, se quedan entre ellos. Entonces, yo los he visto como muy satisfechos cuando eso sucede, porque platicaron, como que se desahogaron como seres humanos también. Sí. Lo que decimos es una, pues en todas las materias, pero bueno, yo que estoy especializada en materia laboral, pues obviamente convergen muchas situaciones en el día a día de lo laboral. Son personas con las que convives prácticamente la mayor parte de tu día. Entonces, pues se conjuntan muchas emociones que luego también hay que sacarlas y dejar a las personas que hablen. Y es parte de las herramientas del Exacto. Conciliador, ¿no? Parte de las herramientas. Sí, está muy interesante esa parte. Me voy a meter más a estudiar vas a ver que te va a gustar. Conciliación. Sí, te va a gustar mucho, es muy bonito. Ya no voy a ser tan confrontativo. Al momento en el que resuelves un asunto, antes se llamaba laudo, ahora ya son sentencias o siguen siendo laudos, no estoy seguro. Son sentencias. Ya son sentencias. Ahora, sí. Ahora que ya son sentencias, ¿cómo resuelves un asunto? ¿Cómo te preparas para, pues sí, aplicar el derecho, aplicar los derechos humanos, resolver el caso? ¿Cuáles son las características de resolver un asunto de Fabiola? No. Pues es estudiar todo el caso, las particularidades de cada asunto, todas las pruebas que te hacen llegar las partes, valorarlas debidamente, sí meterte a estudiar mucho, porque pues ahora también hay que tomar mucho en cuenta tratados internacionales, derechos humanos, analizar muy bien el fondo del asunto y mucho estudio en ese sentido. Pues ahora como hay más herramientas también, como te comentaba, para que el juzgador pueda llegarse más de todos los elementos que puedan esclarecer la verdad de los hechos, pues también te da facultad para pedir informes a ciertas autoridades, todos documentales que tú necesites, inspecciones, lo que se requiera, que las partes no te lo ofrecen, pero que tú con tu análisis dices, ¿sabes qué? Sí necesito esta prueba, sí necesito este informe de tal autoridad, veo que hay esta cuestión ahí como medio oscura que no está bien esclarecida y creo que a lo mejor esto me puede dar este otro elemento. Entonces, todo ese conjunto sí tienes que meterte a analizar muy bien las pruebas, a estudiarlas mucho y o sea, ahora sí que a estudiar y a contrastar con los tratados internacionales, todo el respeto a derechos humanos, que no se esté menoscabando ahí ningún derecho de ese tipo. Entonces esa es como la preparación, que incluso ya desde la Junta pues ya se hacía así. Como me tocaba llevar todo el proceso desde principio a fin, o sea, en este caso, pues a nosotros como presidentes de juntas nos presentaban la demanda, nos las turnaban, las que llegaban, entonces yo de primera mano eran las que veía desde el inicio, las revisaba, si cumplían los requisitos para poder radicarla, para poderla admitir. Entonces, desde ahí, pues sé todo el camino, todo el proceso y pues, las audiencias de las iniciales, las conciliaciones, los desahogos. Entonces, todo esto me llevaba a conocer el asunto de primera mano. Claro, no todos, porque pues éramos un equipo en la Junta Especial, pues había auxiliares, el secretario, secretaria de acuerdos. Entonces, pues éramos todo un equipo que algunos llevábamos unas audiencias, otros otras, pero te empapabas de alguna manera en todo porque pues también al firmar las listas de acuerdos yo revisaba todo, entonces pasaba por todo el proceso, entonces sí es como un estudio de principio a fin. Y yo creo que igual acá, aunque quizá la dinámica sí sea diferente a la de las juntas, pero pues el proceso de alguna manera, aunque hayan cambiado algunas cositas de que las audiencias ya no es una sola, como en un principio, que ahora está en diferentes etapas, las audiencias. Entonces, de alguna forma,
hay que, creo que sí, como persona juzgadora, involucrarte en todo el asunto, ya no nada más ver el final, sino que estudiar todo, porque todo eso te da una perspectiva integral de cómo está la situación y ya con eso tú poder tomar una determinación, pero sí hay que empaparse desde un principio. Sí, fíjate, me gusta esa parte siempre me ha gustado la parte del juez proactivo, del juez que no se limita nada más a lo que le dicen las partes, que tiene una actitud de, pues sí, o sea, de innovar, de ir más allá, de solicitar situaciones que a veces a lo mejor por tradición o por hábitos no, no se metían ese tipo de requerimientos o no se solicitaban cierto tipo de pruebas. Desde mi punto de vista, que si ya es personal, todos los jueces deberían tener esa labor, ¿no? Sí. Pero en materia laboral se ve más claro, ¿no? ¿Tú te consideras desde ese punto de vista así como proactiva, como... Sí, la verdad sí, sí, y ahora se me hace mucho más interesante toda esta apertura que ha habido de como que actuar un poco más y de indagar más, de preguntar incluso a los testigos, también luego es una práctica común que también ya se hace más, de que te están haciendo la declaración los testigos y tú vas detectando que necesitas más información, muy aparte del interrogatorio que le haga los litigantes. Entonces tú ya vas como, a ver, respóndame esto y respóndame esto otro para ir un poquito más tratando de buscar Y ahora son libres ya ya ahora son libres. los interrogatorios, Antes ¿no? pues era como tu pliego de posiciones y ya lo llevaban como muy estructurado y ya no se salían de eso. Y ahora todo es más abierto, pero en pro de precisamente sí esclarecer la verdad, porque como antes se ceñía demasiado solo a eso, había muchas cosas que no quedaban tan claras y tenías que resolver con eso. Y ahora que ya se reformó todo esto y se amplifica más como el campo de acción del juez, no, pues está, la verdad, muy bien. Sí. Muy bien, porque uno se quedaba con ganas realmente de hacer muchas cosas y antes pues no, como que la ley no era muy clara, era un poco confusa ahí en muchas partes. También al momento de ver tu perfil y revisar pues, cómo van a quedar las boletas, que eres la única candidata mujer de los 3 candidatos que hay para juez laboral. Son 2 hombres y tú la única mujer. Sí. Y aparte eres la única que postulan los 3 poderes. Sí, ejecutivo, legislativo y judicial. De hecho, en la boleta ahí se ve, ¿no? Sí. PE, PL y PJ, ¿no? Los que son de los 3 poderes. ¿Esto qué representa para ti? ¿Representa una fortaleza? ¿Representa un reto? ¿Esto cómo lo tomas tú? La verdad que con mucho orgullo, porque pues yo me inscribí a los 3 comités de evaluación, dije pues a ver qué pasa, y la verdad que sí fue una sorpresa muy grata para mí haber sido elegida por los 3 comités de evaluación, que es pues una distinción pues muy honrosa para una servidora. La verdad es que sí me siento muy orgullosa de haber logrado eso, sí. Que pues vieron en mí un perfil adecuado para poder contender para este importante cargo. Y la verdad que sí, muy, muy contenta por esa distinción que muy pocas personas, incluso a nivel nacional, jueces y juezas de distrito, son como 20 personas. De todas las materias. De todas las materias de jueces de distrito, que obtuvieron esa a nivel nacional, a nivel nacional, sí, como 20. Y aquí en el estado, pues sí soy la única que está postulada por los 3 poderes y la única candidata mujer para este cargo. Sí, pues sí. Sí son características a tomar en cuenta, ¿no? Sí son importantes. Fabiola, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, pues, para despedirnos, si quieres recordarle a la gente tu nombre, claro, cómo votar por ti en la boleta. Está complicado el proceso de elección porque vienen juntos jueces mixtos y jueces especializados. Sí. Si quieres recordar tu nombre completo, con qué número te identifican y cómo pueden votar por ti. Claro que sí. Pues mi nombre es Fabiola Moreno Varela, así me podrán encontrar en la boleta, iniciando por mis apellidos, Moreno Varela Fabiola, con el número 03 en la boleta amarilla, del lado izquierdo para elegir a juezas y jueces de distrito. Es importante comentarles que, sin embargo, aunque aparece la columna de mujeres y la columna de hombres, del lado izquierdo mujeres, del lado derecho hombres, el cargo es uno solo en el caso de una servidora. Entonces sí es importante hacerles esta precisión porque sí he escuchado mucha confusión en el electorado de que
se piensa que como son las dos columnas, deben de votar en las dos, están las casillas en la parte de arriba, estamos con algún colorcito por materia, en mi caso es como un color anaranjadito, como salmoncito la laboral. Y ahí a un ladito viene precisamente que por los tres poderes, como lo indicas, P, PL, PJ, y en la parte superior viene el recuadro del mismo tono de lo que viene siendo Como la materia naranjita. laboral, como naranjita. Ahí es donde deberán colocar el número 03. ¿Y viene un recuadro? Viene un solo recuadro. ¿O vienen dos recuadros? Viene un recuadro nada más de ese, porque en la columna de mujeres soy la única mujer que está postulada para ese cargo, y ya en la columna de hombres hay dos personas más, dos hombres que están contendiendo también para ese cargo, pero es importante sí dejar esta aclaración de que se debe votar ya sea por la mujer o por alguno de los hombres, pero por una sola persona, porque a lo mejor ahí se puede crear confusión de que tengo que poner para una mujer y también para la columna de los hombres. Entonces ahí ya como que... Pero arriba, en la parte de los cuadros, nada más es uno, o hay uno y uno. No, nada más es uno. En el lado izquierdo de las mujeres, nada más es uno de ese colorcito para la materia laboral. Ya van a aparecer los demás recuadritos con otro tono, que es de otras especialidades, como es la mixta y la penal. Ok, excelente. Entonces nada más pueden votar por un juez o jueza en materia laboral. En materia laboral. Ahí no es como en los mixtos, que votas por hombres y a veces por mujeres. Así es. Aquí es hombre o mujer, quien elijas, es un solo... Es un solo cargo, nada más a ocupar. Es un solo cargo. Y el mismo caso en la materia penal, también así sucede. Okay. Entonces, pues invitarlos a que este 1 de junio acudan a las urnas, ejerzan este derecho de elegir a las personas que van a representarlos en los tribunales, tanto locales como federales, y pues ojalá que puedan informarse bien de todos los perfiles y que emitan un voto informado, elijan a las personas más adecuadas, que consideren que tengan la mayor preparación, que sean gente honesta, trabajadora, y pues al menos de mi parte eso es lo que yo les ofrezco, mucha honestidad, mucho trabajo, mucha cercanía con la ciudadanía, y pues mi experiencia de tantos años en materia laboral y en conciliación, mediación, poner en práctica estas herramientas para poder acercar la justicia a todos y que también los conflictos puedan resolverse de la mejor manera. Gracias, Fabiola. ¿En redes sociales estás como Fabiola Moreno Varela? Sí, estoy como Fabiola Moreno Varela en Facebook, también en YouTube. ¿En YouTube también estás? Ajá, también estoy en YouTube, estoy en TikTok como Fabiola Moreno Va, igual en Instagram, y tengo mi página web, fabiolamorenovarela.com. Tienes todo. Tengo paquete todo. Completo. Paquete completo. Por eso digo, sí voy a seguir conservando estos canales de comunicación con la ciudadanía. No, sí, es la intención. Qué bueno. No, pues muchas gracias, Fabiola. No, gracias mucho éxito, al igual que a todos. Muchas gracias. Y a ustedes los sigo invitando a que sigan viendo las conversaciones anteriores y futuras. Vamos a estar subiendo videos de aquí hasta que nos lo prohíba el INE. Así que infórmense, salgan a votar. Es la única forma donde ustedes pueden determinar cuáles son los mejores perfiles. Chequen los perfiles, los currículum en la página del INE, conóceles del INE, y ahí pueden filtrar por estado, por sexo, por materia, pueden filtrar todas las categorías, y nos seguimos viendo en los siguientes episodios. Gracias.